Entonces, hoy tengo, por gracia del Señor, nos ha dado un título de este mensaje que lleva por nombre, bueno, todavía no, vamos a hacer una pregunta a ustedes, y porque fue la misma pregunta que yo me hice, y de pronto lo más seguro es que ya ustedes la tengan algo clara, pero también puede ocurrir que a uno le puedan hacer esa misma pregunta en la calle, ¿ya? Y de pronto la idea no es quedarnos nosotros a veces como cortos en respuestas, o quedarnos solamente basados en emociones. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué le sirvo a Jesucristo? Que se hagan esa pregunta, ¿por qué o cómo responderían ustedes? ¿Por qué le sirvo a Jesucristo? ¿Quiénes son los servidores de Cristo? Porque me siento mejor junto a Él. Puede ser una respuesta. Si yo no soy converso, esa respuesta me daría a mí tranquilidad. No, más o menos. ¿Por qué le sirves a Cristo? Por comprender su palabra y por amarlo a Él. Sigo siendo el mismo inconverso. O sea, ¿cómo me convences tú que porque todos yo debo necesitamos amor? ¿Por qué le sirves a Cristo? Yo le sirvo a Cristo porque después de mucho tiempo pidiéndole a Dios y pidiendo, entonces un día sentí que Él me reveló porque si usted anda tanto que pide y tú qué das, y tú qué haces, entonces yo entendí que Jesús vino a servir, ahí la palabra está, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, ¿qué menos puede hacer uno que compartir su Amén, así es. Siendo inconverso, esa respuesta también me serviría. Sí, también. Pero esa pregunta, fíjense que muchas veces... Pero yo creería que es para recibir su palabra y recibir lo que uno está pidiendo. Amén, amén. Yo sé que sí. Hay dos escenarios. Hay un escenario donde gente que no le llamemos creyente, porque hay gente que puede ser creyente de una u otra forma o manera, o de una u otra forma, y otros que somos creyentes, somos conversos, y hay unos que son inconversos. Supongamos, están esas dos definiciones. Cuando yo doy esas definiciones a veces emocionales, una persona que es inconversa podría recibir eso. Supongamos, si a mí me preguntara, yo, ¿por qué le sirvo a Jesús? Si yo le preguntara, ¿por qué le sirvo a Jesús? Y yo respondiera, porque sí. Si fuera alguien inconverso, ¿esa respuesta le ayudaría? No. Muy poco, yo diría que muy poco. Se necesitaría ser menos terco que nosotros, ¿cierto? Para que esa persona pudiera entender. Pero tranquilo, esa es la razón de ser. O sea, que entráramos nosotros a ampliar nuestro conocimiento en el Señor y poderle servir también a alguien más. Porque a veces nosotros inconscientemente no sabemos por qué le servimos a Jesús. ¿Ya? A nosotros nos preguntan, ¿quién es el Señor de Cristo? Yo. Pero, ¿por qué le sirvo? ¿Por qué le sirvo? Entonces, yo también tenía esas, yo no sé los que hayan predicado sobre esos temas, otra fue que cuando alguien predicó sobre ese tema, yo me identifiqué porque yo también me estaba haciendo esa pregunta y muchas de las respuestas las tenía también, como que no fue difícil ponerme de acuerdo espiritualmente con eso que predicaba de esa manera. Y me abrió, lógicamente, una forma diferente de entender por qué yo le sirvo a Jesús y cómo le sirvo. Entonces, el escenario va a ser hoy dos personas, dos grupos de personas. Unas personas que creen y otras personas que no creen. Lo que le llamamos no creyentes o lo que le llamamos inconversos. ¿Vale? Y unas personas que estamos acá que creemos. ¿Vale? Son dos definiciones básicas. Lógicamente, eso implica una cantidad de cosas más, pero hoy el escenario son esas dos personas. Porque a veces que alguien me había preguntado a mí, pues Señor, ¿cómo le llego yo también a ese tipo de personas? ¿Cómo le hago entender que ellos también necesitan de Cristo, así como yo lo necesito y lo necesité en su debido momento?
Y a veces nos quedamos cortos. Pero no es por la mala fe, es, como le digo, esto se llama preparación también. Entonces, porque esta pregunta, ¿cierto? Suele surgir en la mente de alguien, de un pecador como nosotros también, como lo éramos antes, inconversos, de que esa persona con mente natural, cuando él analiza a los creyentes, le pregunta, bueno, ¿y este por qué le sirve a Cristo? ¿Por qué dice que le sirve? A veces ellos piensan que nosotros estamos perdiendo el tiempo. A veces ellos piensan que nosotros lo que estamos aquí es como mal ubicados. O sea, que somos como muy... ellos creen que nuestro servicio a Dios es incomprensible o esa manera de nosotros desperdiciar el tiempo. Piensan ellos. Eso es lo que piensan ellos. No sé si ustedes les han preguntado, oye, ¿para dónde vas? Ay, ya, con esa Biblia, ya. Aleluya, y vas a aleluya. Piensan ellos. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de por qué le servimos a Cristo? Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos a conceptos que son previamente establecidos. A veces nos dicen a nosotros, ¿cree en Cristo? Amén, yo creo en Cristo. Pero no sabemos por qué le servimos a Cristo. Hoy voy a colocarles a ustedes algo que ha sido también de mi experiencia, pero basado también con la palabra. Amén. Entonces, para servirnos en la palabra, vámonos por favor al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17-26. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Perdón. Ya te digo. Señor, te damos las gracias por esta mañana, Señor, y te pedimos que tú nos estés, Señor, guardando como siempre, Señor, guiándonos como siempre, Señor, llevándonos en tu justicia y en tu misericordia, Dios amado. Yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas 17, 7. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? 8. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Bien. 9. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles por lo que debíamos hacer, lo hicimos. Tiene que ver eso, perdón, pastor, usted me estaba comentando por qué le sirvo al Señor y usted me sale a mirar porque ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis tenido todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Básicamente aquí nosotros hemos visto algo, se nos hizo una pregunta, ¿cierto? Aquí. La primera pregunta que se hace, ¿cuál es? ¿Quién de vosotros? O sea, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. O sea, ¿quién de vosotros? En ese caso Jesús le estaba hablando, estaba dando las parábolas que él sabía dar, que solía dar. Pero él comienza diciendo, bueno, ¿quién de vosotros? O sea, incluso se estaba él metiendo en esa frase. Porque cuando dice quién de nosotros, es lo mismo decir quién de ustedes que decir quién de nosotros. ¿Ah? Yo pienso que no, o sea, él se estaba incluyendo también ahí, ¿quién de vosotros? Entonces, él dice pone dos condiciones en esa parábola. La primera condición que él puso fue, ¿quién es de los que tiene un siervo que viene cansado? O sea, ¿qué hace ese siervo? Ese siervo viene con una condición de que está trabajando y está arando todo el día, dice la palabra, todo el día que está arando. Esa persona, ¿cómo viene?
Cansado. al final de la jornada? Cansado. Cansado, yo me imagino que cansado. Los que han estado en el campo, yo nunca he estado en el campo en una jornada de campo, pero yo me imagino que eso debe ser Sí, es duro. duro. Por lo menos yo aquí en la ciudad he tenido la oportunidad de tomar, por ejemplo, ¿cómo le explico? En cosas de construcción, en cosas de... Porque he ayudado en la casa, he ayudado con otros quehaceres, y he estado varios días en esa situación. Y déjeme decirle que es duro. Ahora yo sé que es un trabajo de campo, por lo que yo he escuchado, también es duro. Una gente que se levanta desde muy de madrugada y se acuestan ya hasta muy tarde, pero siguen en su trabajo. Entonces, la primera condición es cómo estaba ese siervo. ¿Cómo viene ese siervo? Cansado. 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 Entonces, ¿quién de nosotros, quiénes hemos tenido de pronto alguien que nos ayude en la parte del aseo? Porque lo contratábamos, le pagábamos. Yo he tenido, o sea, nadie ha tenido lo que se llama sirviente, en teoría, no sé. Bueno, yo sí tuve, muchas personas han tenido personas contratadas para que cuando María José estaba con los niños muy pequeños, entonces me tocaba a mí contratar a alguien que le ayudara en sus quehaceres. Y esa persona, lógicamente, se encargaba de lo que era el aseo, de barrer, de cocinar, de cuidar la casa, porque ella no podía en ese momento. Su estado de salud era muy complicado, entonces me tocaba. Ella casi siempre tuvo, ¿cómo se llama? Ese tipo de personas. Ama de casa. Ama de casa sustituta. Ama Ama de llave, puede ser alguien. Entonces, sí, nosotros teníamos. Pero, ¿quién de nosotros, supongamos, sabiendo que esa persona estaba haciendo todos los días, bueno, por lo menos a mí me pasó, que hasta que no entendí la lectura, uno llegaba a la hora que fuera y uno tenía que atenderlo, ¿cierto? Porque yo era el que estaba pagando, ¿o no? Imagino que sí. Entonces yo estaba pagando y se supone que yo nunca le pregunté a esa persona qué tanto había trabajado. Por el contrario, yo me enojaba si no encontraba la comida en la tarde cuando yo llegaba en la noche. Y me imagino, eso es lo que está diciendo la palabra. La primera condición, un siervo cansado. La segunda condición es que nosotros le servimos a ese trabajador. No, yo nunca le serví a esa persona. Yo llegué y yo nunca le dije, oiga, fulanita de tal, debes estar cansada, ven, yo te atiendo. Sinceramente, yo nunca lo hice. Nunca lo hice en esa condición. ¿Ya? Entonces, la misma palabra dice, él hace una aclaración. Nosotros, aún por su cansancio, el servidor nos debe servir. Eso es lo que dice el propio libro. De que aún por lo que nosotros le paguemos, él nos debe servir. Porque si nosotros le pagábamos a él, en el nombre de Jesús, cierto, nosotros nunca dábamos las gracias. ¿O tú le das las gracias a alguien? Por pagar. Si nosotros le pagábamos, alguna vez tu jefe te dio las gracias por trabajar. Es raro. Generalmente Sí, nosotros, gracias. sí, pero no como continuamente. No. De vez en cuando, porque nos quedamos tiempo extra a veces. Pero nadie nos da las gracias a nosotros por haber trabajado por lo que nos están pagando. ¿O no? No, eso es raro. Es raro. Es raro a veces, solo es cuando uno les colabora en algo que ellos no tienen la capacidad de hacer. Gracias. Pero de pronto dan gracias porque hacíamos algo de pronto extra, que ay, se quedó un poquito más, gracias. Pero por lo que nos toca hacer, por lo que nos estaban pagando, rara vez nos daban las gracias. Entonces, eso hasta el momento es lo que nos está diciendo. Entonces, y hay veces que nosotros, los que estamos creyendo en la palabra, nos dice claramente más. ¿Qué dice el verso 10? Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que has ordenado, decid, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Pues, ¿qué quiere decir? Qué cosa tan extraña. ¿Cómo así que cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos? ¿Cómo sí? ¿Qué cosa, cierto? Pues hicimos lo que teníamos que hacer, pero era porque era una tarea que nos habían dejado. Una tarea. Pero hicimos algo extra. No, Eso es lo que nos está diciendo la palabra. No.
Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Solamente nos está diciendo, Señor, nosotros somos inútiles. ¿Cómo así que nada más hicimos lo que tú me mandaste? Mandaste. Bien, pero eso a la larga a mí no me está definiendo nada, ¿cierto? De por qué le sirvo a Jesús. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos ni identificamos los motivos por los cuales servimos al Señor Jesucristo. Así también como nosotros a veces no sabemos ni quién es nuestro jefe, ni quién es el que nos paga. Porque resulta que el que nos paga vive en una ciudad que nosotros jamás en su vida lo hemos visto. Y sin embargo, sabemos que él es nuestro jefe. A veces no lo sabemos a quién le servimos, pero nos pagan. Entonces, y solamente nos limitamos a repetir lo que otros comienzan las experiencias que han tenido. Quizás nosotros hemos escuchado pastores, adoradores, de sus experiencias con Jesús. Y nosotros, ¿qué decimos? ¡Wow! Ese es un siervo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo le sirve al Señor? O sea, nos limitamos a eso, sin saber si en realidad el hecho de que alguien nos diga a nosotros por sus testimonios, ¿me convencerá a mí? Puede que de pronto. Puede que de pronto. Pero todavía es lo que ellos viven, no lo que yo estoy viviendo. Hasta el momento, ¿cierto? Yo todavía no me he metido al Señor. Hoy, en mi caso, tenemos que ser conscientes, saber por qué le sirvo a Jesús. En mi caso, yo voy a darle 4 pequeñas razones por las cuales yo entendí por qué le sirvo a Jesús. Alguien que me ayude con Juan 1:11. Yo. Alguien que me ayude, por favor, con Juan 6:44-46. Amén. Amén. Alguien que me ayude con Juan 6:63. Juan 1:11 lo tengo. Juan 63. ¿Qué lo que yo? Juan 1:11. Juan 63. Alguien con primera de Juan 5:6. Bueno, yo. ¿Sí? Alguien que me ayude con Juan 6:68. Will. Amén. Sí. Juan 6:68. Juan, ¿qué? A ver, la primera, Juan 1:11. ¿Esa es suya? Sí. Juan, Rafael, bien. Juan 6:44-46. Ese es de la. Ese es Laura. Juan 5:9-10. Ese es tu. Juan 5. Juan 5, primera de Juan 5:9-10. Primera de Juan 5:9-10. Juan 6:68. Juan 6:68. Sí, Juan 6:68. Willy. ¿Es de Willy? Amén. Entonces, Yo, Juan. Bueno, no, ninguno, no hay problema. ay, no. A ver, Juan 6:44-6, Laura. Juan 6:63. 44. Esa cuál es la tuya. 44. ¿Ah? Juan no tiene 44. Juan 6:44. Juan 6:44. Juan 6:63. Bueno. Primera de Juan 5:9. Ya. 9 y 10. Bien, hasta ahí. Y Juan 6:68. Willy. Amén. Entonces, vamos a ver las razones por las que yo creo en Jesús. Por las que yo creo que podríamos darle una razón valedera a alguien que está de este lado. Recuerden que hay 2 grupos. ¿Quién está en este grupo? Los que No creen. creen. Y aquí, Los que los que creen. Entonces, vamos a ver cómo podría yo creer que lo que yo le voy a explicar puede influenciar a esta persona. Amén. Para que ellos también puedan entender, creyendo en el Señor, si el Señor permite. Entonces, ¿qué me dice Juan 1:11? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dentro de ese contexto, entonces yo podría decir que Jesús es un hecho histórico, primeramente. Primeramente, Jesús es un hecho histórico. Él es real. Él estuvo aquí en la tierra. Porque a lo suyo vino quiere decir que Él estuvo aquí en la tierra. No sé si lo voy a entender. Entonces, Jesús es un hecho
real. Él estuvo en la tierra. La Biblia tiene muchos, pero muchos versículos bíblicos en donde se ha demostrado, arqueológicamente se ha demostrado, que hay evidencia de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Muchos arqueólogos han cogido la palita esa con que ellos se llaman la pica y la brochita y han descubierto cantidad de cosas en donde hay evidencia que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Y hay evidencias irrefutables que Jesús estuvo aquí en la tierra. Tanto es así que, por ejemplo, los chinos, los rusos, todas esas personas que en su momento histórico también se llamaban, perdón mi expresión, como comunistas, en su momento fueron comunistas, y sin embargo, aún en sus textos, ellos escribían antes de Cristo y después de Cristo. Cualquier hecho histórico lo basaban en eso, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay evidencia histórica y real que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Vale? Evidencia histórica de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y fueron unas evidencias científicas, tanto como por ejemplo, ha sido descubierto el manto de Turín, el manto de Santo Sudario. Santo Sudario, que lo están relacionando porque quieren demostrar esa existencia teórica y han hecho muchos estudios y coinciden por lo menos en la misma época en que nació Jesucristo. El sudario es donde está, cubrieron a Cristo con ese sudario y quedó la mano y quedó reflejado. Yo ahora te lo muestro. El sudario. Entonces, otro, por ejemplo, hay muchos textos históricos. Ha habido, por ejemplo, la tumba de Caifás, se ha descubierto las inscripciones de Poncio Pilato, se ha encontrado la casa de Pedro, se ha encontrado la casa de Pedro, se ha encontrado la barca de Galilea, el crucificado de Givat, la tumba sagrada, se ha encontrado también la tumba de la familia. Se cree que ahí estuvo Jesús, o sea, han encontrado y ahí estuvo Jesús. Los testimonios de Jacobo, el hermano de Jesús, ¿ya? Entonces fíjense que hay evidencia histórica de que Jesús estuvo en la tierra. Es el primer argumento entonces que comenzamos a quitarle a estas personas. Porque ellos dicen, bueno, ¿cómo sé que Jesús estuvo? O sea, que fueron hechos históricos que han encontrado personas incluso no creyentes. O sea, que el primer argumento ya comenzamos a quitarse. ¿Será verdad que Jesús estuvo en la tierra? Sí, sí estuvo en la tierra. Y hay evidencias bíblicas. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. Además, las fuentes bíblicas también, las que les había comentado, hacen parte de que eso fue lo que ocurrió. Ahora, pastor, pero pasa que la parte bíblica, claro, ¿cómo ellos van a entender la parte bíblica? Pero espérense, es que hay también evidencias no bíblicas de que Jesús estuvo en la tierra. Cuando hablo de no bíblicas, fueron personas que estaban de este lado e hicieron las investigaciones para ver, tratando de derribar lo que estos creían. ¿Me doy a entender? Esas son las no bíblicas. Gente que estaba de este lado, que investigaron para derribar argumentos de estos que creemos. ¿Ya? Entonces, basado en eso, y perdónenme, voy a ir porque la idea no es entrarnos ahora a dilucidar cada uno de estos tópicos. Entonces, por ejemplo, Josefo, un gran historiador, él dice que Jesús fue llamado el Cristo. Josefo. Dice también, por ejemplo, que él hizo maravillas dentro de sus escrituras. Josefo fue un escritor. Flavio Josefo. Entonces, hizo maravillas y guió a Israel a nuevas enseñanzas y fue colgado en la Pascua. Eso está en el Talmud de Babilonia y lo hizo Tácito. O sea, Tácito ya escribió. Entonces ya estamos hablando de Josefo, ya estamos hablando ahora de Tácito. Ahora hay otro testimonio que dice, pero clamó ser Dios y que regresaría. Elíasar lo escribió. Ahora, en el cual creían sus seguidores adorándolo como a Dios. Lo dijo Plinio el Menor. Tenemos además los escritos gnósticos, porque hay escritos gnósticos. Los gnósticos también son tan antiguos como el cristianismo, el gnosticismo. Es una religión. ¿Qué son los escritos gnósticos? O sea, son aquellos que escribieron los gnósticos.
Por eso se llama Eso Cristo gnóstico gnóstico. es conocimiento. Basado, ellos creen que se en el conocimiento. Ya, ellos se basan en el conocimiento, Gnosis, la la gnosis. gnosis. No, Bien. eso es una religión. Sí, pero y además, la palabra dice que nos cuidáramos de ello. Pero como le digo, estamos pasando, es un brochazo. Estamos haciendo un brochazo, pero estamos también tratando de nosotros argumentar nuestra fe con algo que se ha hecho. Que hicieron estos mismos, lo hicieron. O sea, algo con que ocurrió aquí entre los cristianos, en la fe. Pero además de eso, estamos tomando argumentos que estos mismos cogieron para derribarnos a nosotros nuestro argumento. ¿Me doy a entender? ¿Sí? O sea, si nosotros creemos en Cristo, esto que están acá que dicen, no, vamos a estudiar para ver si eso, vamos a ver si Cristo verdaderamente existió en la tierra. Y cuando es, uy, sí, Cristo existió en la tierra, dijeron. Entonces después dije, sí, no, uy, claro, es que no, es que además de eso, pero es que solamente hay escritores cristianos. Entonces cuando comenzaron a escribir, no, pero espérate, que habló Josefo, habló también Plinio el Menor, habló también, los gnósticos también hablaron de eso, no, entonces ese argumento tampoco se lo podemos refutar. A través de la historia Jesús existió Amén. Entonces hay evidencias tanto arqueológicas, bíblicas y no bíblicas que Jesús estuvo en la tierra. Ese es mi primer argumento. Por ejemplo, siempre dicen, no sé qué año antes de Cristo. Es otra evidencia. Porque marcó tanto la historia que lo dividió la historia en dos partes. Y fíjense, aquí también se cumple la palabra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Incluso ellos, sin querer, están confesando el nombre de Jesús. Una pregunta y una por de los musulmanes. Porque en el Corán también, no lo he leído así tanto, pero sí por ahí uno cuando investiga, pues a veces, que el Corán, yo he leído varios pedacitos. Y también un libro de matemáticas que hablaba de un árabe que iba por el desierto, no sé si usted dónde. Y entonces él también, cuando citan el Corán y está el nombre de Jesús, dicen que la paz sea con él. Entonces yo lo que le voy a preguntar para que usted me comentara o nos comentara era si nosotros consideramos que los musulmanes son enemigos o no son enemigos de nosotros. O sea, lo que sucede es que los enemigos no somos. nosotros los cristianos no tenemos enemigos. No tenemos enemigos a ningún criterio. Nuestro enemigo es Satanás y todos sus secuaces. Porque la lucha, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades de maldad, etcétera, etcétera. Espirituales. Ahora sí, lo que ocurre es que entre nosotros mismos nos hemos creado barreras. En esos términos, digamos, de religiones, para mí, desde que yo aprendí ese ejemplo, lo pongo por práctica porque para mí es la mejor manera como lo puedo explicar. Imagínense que todo esto es un espejo. Si está enterito el espejo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos podemos reflejar, ver? Sí. Claro. Pero ¿qué pasa si viene... Rafa, para no decir y viene Rafa y ¡pum! Le lanza una piedra a este espejo. ¿Qué le pasa al espejo? Se rompe y queda todo como pedazos. Entonces, ahora nos podemos ver ya completo. No, cierto, ya nos vemos como distorsionados. De pronto la oreja ya no me queda aquí, sino que la oreja me queda por acá y el ojo me queda, ya no nos vemos completos. Algo así que es cuando antes de partirlo, nosotros nos reflejábamos con Cristo. Pero llegó Satanás y tiró la piedra. Y él hizo que esa visión de Cristo completa se desapareciera. Y ahora cada una de estas cosas es como una religión. ¿Ya? Y cada una de estas cositas que se quedó es una religión. Y cada una de esas religiones cree tener la verdad. No importa, el espejo no está completo. La verdad completa es Cristo. ¿Me doy a entender? La verdad completa es Cristo. Y cada uno cree tener un pedacito. Y el otro pedacito, como es una división, ya no la tiene. Porque eso también lo siembra Satanás. Satanás piensa que en las religiones hay salvación y las religiones no salvan. El que salva es Cristo. Amén. Entonces, basado en eso, nosotros no es que tengamos enemigos. Ellos, o sea, en creencias sabemos que ellos no creen en Jesús.
Ellos lo tienen como profeta, lo tienen como uno más. Pero para nosotros es el Hijo de Dios. Y ahí sí hay un abismo garrafal. Hasta que no nos pongamos de acuerdo, no podemos darnos las manos y decir que somos iguales. Pues somos hermanos, No. cuando el Papa se reúne allá. Sí, no somos hermanos, la diferencia es grande. Amén. Que tenemos que orar por ellos, ayudarlos. Amén, ayudémoslos. Pero no podemos decir que somos iguales. ¿No son iguales? No, para nada, porque ellos, los musulmanes, no creen en Jesús y los judíos no creen en Jesús. Ellos están esperando, ellos no creen en Jesús. Ellos creen que va a venir Alá a Ellos creen que es que ellos están esperando un Jesús un nuevo tipo guerrero, como tipo Hitler, que va a llegar, va a ser como un coronel, va a ser como un no sé qué, como un general, y ese es el que va a dirigir a su pueblo. Ellos lo están esperando, pero ya Jesús vino, ya nosotros sabemos que vino. Y lo que nosotros estamos, el siguiente evento que nosotros estamos esperando, los cristianos, es que Jesús venga en una nube y nos rapte a nosotros. Ese es el siguiente evento que nosotros estamos esperando, los creyentes. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, lo que quería era que, como también perfecto. que en el Corán está el nombre de Jesús. Sí, exacto. Es otra evidencia más de que. Bueno, gloria a Dios. Entonces, si aún ellos no están con nosotros en la creencia, pero igual o sea, está el nombre y la persona, ¿no? Y en el Corán, muchas gracias, Willy, tienes toda la razón. Y en el Corán, ellos lo ven a Jesús. ¿Cuál es el Corán? El Corán es una Biblia parecida al Antiguo Testamento. Ellos se basan solamente en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Entonces, ya sabemos que Jesús es una evidencia histórica. ¿Sí o no? Ya sabemos, ya le quitamos un argumento. Cuando nos digan, sí, es que Jesús existió, hay evidencias históricas, científicas, políticas que hacen que muestran que Jesús existió. La política quiere decir que incluso lo que les hablábamos, que hay gente que escribe antes de Cristo, después de Cristo, y ¿qué más? Bueno, hay unas razones bíblicas y no bíblicas acerca de ello, ¿cierto? Las razones bíblicas es que es una evidencia, la razón bíblica es una evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, ambas en la historia bíblica y la secular. Quizás las evidencias más grandes de que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos del primer siglo en la iglesia, miles, pero miles, todos se sacrificaron por Cristo. Cuando Nerón, ¿por qué ocurrió eso? O sea, mucha gente se dio a los leones en épocas de Nerón y perdían su vida por alguien que existía y había evidencia de que existía. Ahora, por una verdad, muchos pierden la vida por una verdad, pero ¿alguien entregaría la vida por una mentira? No. Depende de lo engañado que esté. Sí, amén, depende de lo engañado. Así es. Pero indistintamente, ¿será verdad o será mentira? Dar la vida no es así como. Dar la vida no es fácil. No. Y sin embargo hay gente que se sacrificó por una mentira. Ya, pero dice la palabra que entre más se sacrificaban por Cristo, se multiplicaban. Alguien se moría o entregaba su vida y decía que habían otros que ya se venían surgiendo. Como corta una cabeza. Ni más ni menos. Es como esto, cortan una estrella de mar creyendo que murió Y sale la patita. se multiplica. ¡Pum! Así es. Entonces, así es la palabra. Cuando tú la sientes, cuando tú la vives, en realidad tú dices, esto es la verdad. No, por ejemplo, Porque hay mucha gente que me imagino que murieron porque fueron engañados. Los reunieron, oiga, vengan acá hoy. Los encerraron y de repente, ay, ¿para qué nos encerraron? Y shh, se murieron. Le rociaron gas, como ocurrió en Waco, Texas, como ocurrió en muchas partes. No fueron por convicción propia, muchos fueron engañados. En Texas. No, pero ellos son Waco, Texas. Pero no, son cosas, digamos, de masacres en serie. O sea, son asesinos seriales que hay allá por, digamos, la falta de amor, yo creo que tienes, porque la gente allá como que vive con el corre y no mira como a los seres humanos como amigos, sino como ya cosas. claro, pero fíjate que esas han sido las religiones.
Una iglesia que esté en el Señor, por mucho que yo les diga a ustedes, oiga, ¿saben qué? A mí el Señor me dijo, supongamos, y Dios me guarde de engañarlos, que a mí el Señor me dijo anoche que teníamos que quitarnos todos la cabeza porque Él dice que así nos ama más. Oiga, ¿ustedes me seguirían a mí en esa locura? Yo sí. No, yo no. Perdón, me equivoqué. Ninguno. O sea, yo pienso que a mí todo el mundo me dice, pastor, se lo cogió el champú. ¿Este man qué? ¿Se la fumó verde o qué? Enseguida me van a decir eso. Y chao pescado, no vienen más. Pero eso que se sacrificaron era gente que tenían unas ideas todas raras que ni siquiera metían a Cristo en eso. Fue lo que pasó como, digamos, con la época de este Manson, que también Charles Manson, que hizo su gran familia, algo parecido. Y había gente que lo seguía. Pues que Había gente que le hacía las en cosas. Texas se mucho las masacres. Claro, pero ahí estaba Cristo. No, o sea, eran religiones aparte. Pero ninguna religión que muestra a Cristo hay evidencia de que los cristianos se suicidaron por locos. ¿Me doy a entender? Entonces, esas son evidencias bíblicas y no bíblicas. De que hay gente que ha entregado su vida por Cristo, por la verdadera salvación. Y otra vienen las razones, Juan 6, 44 y 46. Juan 6, 44 y 46. Esas son las razones bíblicas y no bíblicas. ¿A quién le tocó? ¿A mí? Ajá. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, porque me ha enviado y yo lo resucité en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Amén. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Amén. Dice la palabra que ¿quién va a instruir a estos? Ojo, ¿quién instruye a estos? ¿Serán estos? No. La instrucción viene ¿de dónde? De arriba. De arriba. Y Hacia nos abajo. instruye a nosotros. O sea, todos los que estemos en la creencia del Señor vamos a ser instruidos. Nuestros ojos son abiertos. Así como cuando fueron abiertos nuestros ojos al pecado que nos dimos cuenta, wow, yo le estaba embarrando, Señor, perdóname. Así fueron abiertos nuestros ojos. Y desde ese momento que nosotros reaccionamos, ¿será que nos devolvimos? No, nosotros nos apartamos entonces. Posiblemente estuvimos con esto, pero la misma evidencia ha hecho que nosotros sin querer no nos apartábamos, sino que estos mismos retrocedieron y nos dejaron a nosotros aquí, porque nosotros estábamos con ellos. ¿Sí o no? En el momento que nosotros somos apartados, ¿o fue que ellos se apartaron? Ellos se apartaron. Amén. Si yo estoy con todos mis amigos, cuando yo me convertí, de repente yo tomaba con ellos, andaba con ellos, hacía cosas malas con ellos. Cuando yo me convertí, ¿estaba con ellos? No. Cuando yo me convertí, ¿estaba con ellos? Sí. Sí, estaba con ellos. Pero cuando mi actuar fue diferente, yo me fui quedando ¿cómo? Quieto. ¿Y ellos qué pasó? Se fueron apartando de Dios. O sea, los apartados no somos nosotros. Ellos son los que solitos se apartan. La palabra, así como te acerca a alguien, también te aleja. Si nosotros tenemos enemigos, oramos. O se convierte en padre, o el padre te los aparta. Wow. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, hay razones bíblicas de que Dios a nosotros nos instruye. No nos deja locos. Ni vamos a estar, Señor, no sé qué hacer. Señor, no. Si estamos aquí es porque cada uno vino por su propia convicción, sabiendo que no me están siguiendo a mí. Están siguiendo al Padre, están siguiendo al Hijo, están siguiendo al Espíritu Santo. Si ustedes me están siguiendo a mí, déjenme decir que eso se llama idolatría. Sí, no, se están siguiendo Están siguiendo a Cristo. Y yo les tengo que enseñar a Cristo, porque vamos en el mismo camino de salvación. Amén o no? Amén. Entonces, ya sabemos que hay razones históricas, razones bíblicas
y no bíblicas. Ahora vamos con las razones espirituales. Hay razones espirituales. Ya le estamos quitando argumentos a estos. Ahora, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, alguien que me ayude, ya, Juan 6:63, ya lo tienen, ¿cierto? Sí, yo. Nosotros necesitamos, léamelo por favor. El espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado, son espíritu y vida. Amén. Esas palabras que son espíritu y son ¿qué? Vida. Vida. Entonces, hay razones espirituales, porque nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos tome, nos haga ver nuestro pecado, ¿cierto? Y nos convenza, porque el testimonio de Dios es el que llega a nosotros y nos llega al corazón. Porque es su testimonio el que nos va a llegar a nosotros. Nosotros nunca vamos a ser de aquí para arriba. ¿De dónde viene? De arriba hacia abajo. Porque por gracia de Dios es que a nosotros nos llega el Espíritu Santo. Y cuando nos llega el Espíritu Santo es que entonces a nosotros nos convence y nos da vida. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque condenaron a Cristo, condenamos a veces a Cristo porque muchas veces nosotros blasfemamos de Él. O sea, hablamos mal de Él. Cuando no lo conocíamos. Entonces nos convenció del pecado. De justicia porque ya Cristo está en el cielo. Y de juicio porque Dios va a condenar a los malos. Entonces Él nos convence. Y cuando te convenció a ti y te convenció a ti, y te convenció a ti y me convenció a mí, ¿uno qué hizo? Dios mío, perdóname. Nos convenció, pero es el Espíritu Santo el que nos convence. Yo aquí puedo cogerlo a ustedes. ¿Qué tal si yo cojo y tengo la fuerza suficiente a cada uno de ustedes y le doy un puño, pum, pum, los amarro? Y yo comienzo, bueno, aquí no se me va ninguno hasta que no crea en Cristo. ¿Ya? Y aquí ninguno se me para, hombre. Y pasamos 2, 3 años y ustedes amarrados ahí, y yo todos los días predíquele y ustedes amarrados. Entonces yo después de 5 años digo, bueno, ya ahora se aprendieron. Ahora sí ya aprendieron y les quito los amarres. ¿Qué ocurre? Secuestro. No, suponte que la ley me proteja, suponte que la ley es, yo no sé qué pasó, pero la ley dice que sí se puede. Y yo los amarro a ustedes aquí a la fuerza. Y me demoro 5 años. Porque lo estás haciendo a la fuerza y no por el corazón, o sea, no por... ¿Y qué pasa a los 5 años? Se van. Se van. Ya se sienten, al fin me soltaron, al fin. Por el contrario, van a decirle gracias a Dios porque me soltaste. Gracias. ¿Ustedes creen que si al día siguiente que lo suelte yo les voy a decir, vengan que predica? ¿Me van a llegar? No. No llegan. Porque el Espíritu no los ha convencido. Pero si llegaron, Rafa, se está acabando la batería. Pero ¿qué pasa? Si cuando ustedes o todos nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados y el Señor me inspira con su Espíritu a decirte en el nombre de Jesús, eres totalmente libre. El Espíritu Santo te viene. Wow. Ahí es diferente. ¿Qué pasó ahí? Cuéntalo este lado mío, por favor. ¿Qué pasó ahí? Ya es diferente. La próxima vez, ¿será que yo los llamo? Ya ustedes vienen solitos. Pero ¿será que vienen para satisfacerme a mí? No. ¿Será que ustedes vienen por la emoción? Ay, es que yo me gusta como habla el pastor y me agrada. No. ¿Ustedes vienen por eso? ¿A cuántos de ustedes yo llamo para decirle, oiga, vengan? Ya vienen porque el Espíritu los guía. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, hay una evidencia espiritual de que el Espíritu Santo debemos tenerlo. Y si no lo tenemos, tenemos que orarle al Padre para que nos dé el Espíritu Santo y que nos convenza. Si no entendemos, tenemos que decirle, convéncenos, Señor, de que estamos sirviéndole a Cristo. Convéncenos.
Que yo no lo estoy haciendo por emoción, que yo no lo estoy haciendo para que yo me vea bien bonito acá arriba. Para que la gente convenza en el Señor que yo le sirvo a Cristo y no le estoy sirviendo al pastor, no le estoy sirviendo al líder, no le estoy sirviendo. Y adivine qué hace el Espíritu Santo. ¿Lo convence o no lo convence? Lo convence de que usted tiene que recibir a Cristo. Entonces, hay una evidencia de que Cristo entonces existe espiritualmente. Porque dice la palabra que el Espíritu es el que revela a Cristo. Es solo el Espíritu el que revela a Cristo. Amén. Amén. Wow. Entonces ya tenemos. ¿Evidencia histórica la tenemos? Sí. Sí. ¿Evidencia bíblica y no bíblica? También. También. Evidencias espirituales. ¿Cómo saben esto? De evidencia espiritual. Ellos nunca la van a saber. Hasta que no la Hasta que no la sienta. la sientan, pero no que la sientan por emoción. Hasta que el Espíritu Santo los convenza. A Hasta estos. que entre en ese corazón. Ahí sí, usted es como el ejemplo de que después que usted probó la empanada o la gaseo o la Coca-Cola, ustedes creen que va a llegar, supónganse, usted probó la Coca-Cola y viene, por poner un ejemplo, viene Bill Gates y le va a decir, yo te entrego $5,000 millones, pero si me dices que no existe la Coca-Cola. No, usted le van a decir que la Coca-Cola no existe, que la Coca-Cola no existe, que la Coca-Cola no existe. Usted va a pensar que la Coca-Cola no existe. Sí. Pues si yo la conocí, ¿no? Ya, usted la conoció, o pueden darle lo que sea, pero de que existe, existe. Así es el Espíritu. Cuando ya nosotros sentimos ese Espíritu, me pueden decir misa de este lado, que yo sé lo que tengo. Yo sé ya lo que el Espíritu me convenció. ¿Amén o no amén? Amén. Amén o no amén. Qué belleza de Dios. Y por último, hay unas razones personales. El cambio de uno. Pero antes que sea el cambio de uno, ¿qué ha debido pasar? Debía haber un perdón. Antes de eso. Amén. ¿Ah? Un quebrantamiento, ¿no? Amén, un quebrantamiento, sí. Es el querer tenerlo. Pero ¿qué pasa para yo hablar de Cristo? ¿Qué ha debido pasar? Yo ahora. Ya después que me convencieron, ya no por emoción, ya no por cualquier cosa. Que la palabra que yo hable esté a través del Espíritu Santo. O sea, cuando yo le esté hablando a las personas, le refleje Pero para que tú hables de la Coca-Cola, ¿qué ha debido pasar? pues haberla conocido. ¿A qué? Haberla conocido. ¿Haberla conocido? ¿Quién? ¿Tu mamá? No, yo misma. Tú mismo. Entonces ahora viene mi propio testimonio. Primera de Juan 5, 9, 10. 5, 9, 10. Y al que saliste, por favor, Juan 6, El 68. espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testigos están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, con mayor razón aceptemos el de Dios. Y tenemos un testimonio de Dios, lo que ha declarado a favor de tu Hijo. Amén. Entonces, el espíritu, la sangre y el agua son testimonio de quién? De Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, porque está el agua, la sangre y el espíritu, entonces nosotros estamos convencidos. Y ahora comenzamos a tener, wow, ya me convenciste, ¿dónde está ese Cristo? Y es cuando usted se encierra en su habitación, cierra la puerta y dice, Jesús, quiero conocerte. Y se arrodilla. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Y adivine qué pasa, Jesús. Pues el Aquí estoy. a través del Espíritu Santo. Aquí estoy. Por eso. Aquí estoy. Ya comienzo a hablar con Cristo y a tener mi relación personal con Él. Entonces yo no dice, wow, espérate, yo antes había escuchado de Cristo, había leído de Cristo. El Espíritu Santo me había dicho que existe, pero yo quería conocerlo y ya está aquí conmigo. Es real, ya yo probé la Coca-Cola entonces.
Ya lo veo, ya lo siento, ya lo hablo. Y ahora sí, no me lo quita. ¿Quién? Nadie. Y ya los que están aquí, wow, ¿y estos tienen argumentos espirituales? No, porque estos solamente tienen evidencia natural. Entonces ya el mismo Cristo comenzamos a meternos en él. Y es cuando ya sabemos que Cristo nos da a nosotros una comisión. Seguir su palabra. Ahora sí lo que ustedes decían. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, lengua, raza y nación. Y va uno, y ya le pueden decir a los buenos, pero ¿por qué creo en Cristo? Bueno, ya yo creo en Cristo por eso. Ya yo creo porque primero yo sé que lo leí y sé que fue un hecho histórico. Ya yo no estoy loco, porque yo sé que aquí dice que Cristo existió y gente que habló de él. Además de eso, hay hechos bíblicos y no bíblicos que me demuestran que Jesús existió en esta tierra. Vino a esta tierra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo me convenció de que Jesús es el Cristo. Porque si Él no salva, entonces ¿quién salva? Es mi pregunta. Si Jesús no salva, ¿quién salva entonces? ¿Qué cosa, no? Si Jesús no existiera, ¿para qué estuviéramos hoy aquí reunidos? Si supongamos, mejor me quedaré en mi casa, yo sé que no pasó nada. Pero no, el Espíritu me dice que si yo sigo en pecado, me condeno, voy a una muerte eterna. Pero si creo en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, voy a tener una vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Eso me lo muestra el Espíritu. Y ya yo eso no lo hago por emoción, sino que lo hago ¿qué? Por convicción. Y no hay mejor emoción que aquella que está acompañada de la convicción. Esa es la mejor emoción. Hay emociones que son sin convicción. Ay, yo salgo como loco. Pero ¿y por qué corre? No, yo no sé, pero me dijeron que corriera. ¿Eso tiene sentido? No. El sentido es que ¿por qué corres? Porque estoy en la carrera de la salvación. Y yo quiero llegar primero. Wow, llevas la emoción y llevas la convicción. Si yo les pregunto ahora, ¿por qué le sirves a Cristo? ¿Quién me respondería? Yo. ¿Por qué? Porque quiero conocerlo y quiero ir al cielo. Bien, ¿y cómo me demuestras tú que Cristo existió? ¿En su palabra? No. ¿Por el ¿Cómo me Espíritu demuestras? Santo? No. ¿Cómo me demuestra que Jesús estuvo aquí en la tierra? La historia. La historia demuestra que Jesús estuvo aquí. ¿Hay solamente la historia? No, la Biblia. ¿Hay solamente la Biblia? No, la historia. La victoria, ¿hubieron qué? Escritos, bíblicos y no bíblicos que hablan de Cristo. Ok, hay solamente esas dos cosas y ya. ¿Qué más pasó? ¿Hubo un qué? En el momento que uno se arrepintió y el Espíritu Santo entró en uno, ¿qué nos pasó? Hubo un convencimiento. Y a través de pues nuestra historia, o sea. Amén. Y nuestra propia experiencia con el Señor. Entonces, evidencia histórica, evidencia bíblica y no bíblica, evidencia del Espíritu Santo a través del agua, fuego y sangre. De su Espíritu Santo que es testimonio de Dios. Y eso nos hizo a nosotros creyentes. Y ahora tocó ¿qué? Ahora sí. Eso es lo que otros decían. ¿Cierto? Y era verdad lo que otros decían. Pero ahora ¿qué falta? Mi propia experiencia. Y mi propia experiencia es en lo secreto. Cuando yo estoy
en el cuarto solo, ahí hablando con Él. Amén. Amén. Aleluya. Si yo vuelvo a preguntar, ¿por qué creen en Jesús? ¿Tú qué me respondes, mi amor? Por su palabra, Ujú, por la historia, ujú, por lo que se ha escrito y por lo que no está escrito también, ujú. y por lo que he recibido de él. Ujú. Amén. Y por lo que lo conoces, o sea, es por lo que has recibido y por lo que lo conoces. Ahí está la oración. Ahí está la oración. Amén. Laura, explícame por qué crees en Cristo. ¿Yo? ¿De Laura? ¿Quién más? No, ¿En qué Laura. hora comenzamos? ¿Dónde está la Laura? Porque no sé por qué el Espíritu Santo me lo mostró. Amén. Pero que eso es una. El Espíritu Santo te lo mostró. Y lo que No. digan otros, ¿qué Uno pasó? puede responder que porque está aprendiendo y lo está conociendo. Amén. Eso También. No que lo conocí, sino que lo estoy es conociendo. que cuando lo estás conociendo, ya tú pasaste con las otras. Pues digamos, Amén. sería la transformación que hizo en la vida de uno y que logró pues cambiar cosas que antes uno no podía. Amén. Esos son testimonios personales. Eso es personal. El testimonio tuyo. El Espíritu Santo te reveló, oye, tienes que postrarte ante Cristo, porque dice la palabra que toda la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y la mía, ¿qué pasa? También tiene que arrodillarse. La mía también. Listo, gracias. Y eso, pero hay gente que sabe que Dios existe. ¿Ah? Hay gente que sabe que Dios existe, pero no. O sea, pero no. ¿Pero qué hace? La dureza del corazón es lo que hace que estén de este lado. La dureza del corazón es lo que hace mantenerse acá. Pero hay gente valiente, lo que hay que hacer es buscar gente que pase de aquí a acá, a esta misma locura. Entre nosotros, más hagamos que pasen de aquí para allá con lo mismo, hecho histórico, bíblicos y no bíblicos, que el Espíritu Santo te lo revele. Y ahora sí, te toca arrodillarte tú solito. Y esos 4 eventos van a hacer que pasen de aquí para acá. Pastor, pero eso es imposible. No es imposible, porque recuerden que nosotros estábamos de qué lado. No es imposible. Estábamos acá. Ahora, ¿es por convicción? Sí, es por convicción. ¿Es por emoción? No es por emoción. Es por creer, por saber. Porque siempre Dios nos da a nosotros un qué, un cómo ¿Y y cuándo? un cuándo. ¿Un qué? Ir por el mundo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Y un cuándo? Ahora, ¿qué, cómo y cuándo dije? Y por el mundo. Ay, por el mundo. Yo dije que cómo y cuándo. Ahora, pastor, ¿y qué tenía que ver lo primero que usted leyó con eso? No quedó mucho, pastor. No quedó mucho nada. Porque resulta que cuando dice la palabra, ¿quién de vosotros? Cristo lo hizo. Cansado él, nos sirvió a nosotros. Porque Jesús, mi testimonio es que Jesús me sirvió a mí. Y él estaba cansado y me sirvió. ¿Cuándo lo hizo? Cuando yo lo necesité. Cuando yo lo necesité. Ahora, él me cobró. No me cobró. Y me dio las gracias. Ahora que estoy en su palabra, me da las gracias. Y me dice, gracias, siervo. Como te la va a decir, te la va a decir, te la va a decir. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Rafael. Gracias, Janet. Gracias, Alicia. Porque tú estás haciendo que pasen de aquí para acá.
Maestro, que yo estaba cansado, ¿cómo me das las gracias? ¿Cómo me das las gracias por eso? Porque es que tú estuviste cansada. Y tú te levantabas, a pesar que no tenías tiempo, salías y buscabas a estos que estaban acá. Y estabas haciendo más de lo que yo te pedí. Porque yo te dije que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no te quedaste solamente en la bendición. Y no te quedaste solamente esperando el milagro. Y no te quedaste solamente en la alegría. Sino que diste más. Y diste más. Y diste más. Y sacaste a estos. Y los trajiste. Diste más de lo que yo te pedí que hicieras. Hay gente apasionada por convicción, que entregan su vida por sacar a estos de acá. Y estos van, y él quizás pierde su vida aquí, en este intento. Pero lo hizo más. Ahora sí entendemos esta parte que dice, hay de nosotros que solamente hicimos lo que me mandaron que hicieran. Wow. Porque nos dieron más. ¿Van a recibir el cielo? Sí, van a recibir el cielo. ¿Van a ser salvos? Sí, van a ser salvos. ¿Van a ser coronados? Sí, van a ser coronados. Pero ¿quién tendrá mejor gloria? ¿Aquel que trajo más? ¿Que hizo más de lo que se le pidieron? ¿O aquel que solamente se quedó aquí dando las gracias por la comida? Dando las gracias. Al que hizo más. Ahora sí entienden por qué le sirvo a Cristo. Sí. Ahora sí entienden por qué incluso hasta con un cansado yo voy. Eso es mi manera de cómo creer que le sirvo a Cristo. Eso me hace a mí ser un buen siervo. Pero el que me califica es Él. Yo creo que lo hago bien, pero Él es el que me califica. Así como van a ser ustedes buenos siervos. Pongámonos de pie. Amén.